igual yo les voy avisando, yo estoy leyendo a la par y les voy diciendo. Les recomiendo que lean en voz alta, no muy rápido, no hace falta que no está corriendo nadie, pero sí a un ritmo, y importante eso. También me está confirmando acá Dai que ya está grabando, así que va a quedar grabado el encuentro de hoy. No sé si era esa la pregunta que me decías. Es eso, vamos a comenzar. Ya empezó la grabación, entonces ya estamos. Por eso vuelvo a preguntar si hay alguien que no sabe lo que vamos a leer hoy. Lesiones sobre estudios críticos, reflexiones sobre la pedagogía de los ECA de un estudiante y de una profesora, de Laurín Corman y Daniel Angringón, traducción por Yara Arcon y Yasmín Aberlais. Esta es toda una producción del Instituto Latinoamericano de Estudios Críticos Animales, que lo pueden conseguir gratuitamente descargándolo de su página ILECA. Si les parece, vamos a comenzar, así si en algún momento hay algún parate, no se entiende algo, lo tomamos unos minutos, pero hoy vamos a leer hasta el capítulo 4 de este artículo y dejar algunos minutos para por lo menos hacer una mini evolución de lo que estamos charlando hoy. Si les parece, arrancamos y comenzaría la amiga Paula. Perfecto. ¿Estás lista? Sí, estoy lista. ¿Me escuchan si bien? Pueden, sí, si pueden, cuando están leyendo, por favor, dejen la cámara prendida, porque se está grabando, y eso es importante. Todos los que puedan dejar la cámara prendida suma, porque se está grabando y esto también lo va a ver gente, además de escuchar. Yo tengo un problema con la cámara, y es que si la dejo prendida mientras la videollamada, se me pone re lenta la compu y se me empieza a tildar. Loren dicta ECA a tiempo completo desde 2009, aunque diseñó y enseñó su primera clase de ECA en 2006 mientras preparaba su doctorado. Ha dictado 31 cursos de estudios críticos animales a más de 1.000 estudiantes a lo largo de los últimos 8 años. Daniel, por su parte, comenzó a tomar clases de ECA con Loren durante su licenciatura en 2010. Cursó un total de 5 materias, entre las que se incluye un curso dirigido sobre el Green Scare, término con el que se conoce el conjunto de acciones del gobierno de los Estados Unidos contra el movimiento ecologista, y el ecoterrorismo. Fuera del ámbito formal de la clase, han producido y conducido el programa de radio Animal Voices en Toronto, que de alguna forma es inextricable de la enseñanza y el aprendizaje que han llevado a cabo en el marco de los ECA. Muchas de las percepciones del programa alimentaron nuestras experiencias en los ECA en la Brock University de St. Catharines, Ontario, y viceversa. Loren fue conductora y productora principal de Animal Voices desde 2001 hasta 2009. Daniel fue conductor y productor desde 2001 hasta 2015. Daniel conoció el programa durante su curso con Loren debido a que las entrevistas con académicos y defensores del movimiento solían incluirse como material de estudio en la clase. El método de enseñanza de Loren está influenciado por la pedagogía crítica, y por eso mismo ella presenta a los alumnos los principios básicos de estas prácticas, como el análisis del poder en el aula, críticas al modelo bancario de educación de Freire de 1997 y argumentos acerca del aumento de la corporativización de las instituciones educativas, entre otros. También utiliza esencialmente el modelo de los educadores medioambientales, como Lisa Fawcett y Constance Russell, cuyas enseñanzas moldearon en gran medida la comprensión de Loren sobre las relaciones entre humanos y animales. Si bien entendemos que cualquier abordaje pedagógico será cambiante y se verá modificado según el contexto y el contenido, como se muestra a través de nuestro descontento con el antropocentrismo y el especismo de ciertas formas de estudios críticos, de todas formas, reconocemos que las pedagogías críticas sirven como una importante lente interpretativa. Sigue un poco más. Ok. Primero, nuestros comienzos.
Daniel Angrignon dice: me topé con la especialización en ECA en sociología de casualidad, cuando exploraba opciones de estudio para después del secundario. Sin embargo, supe de inmediato que esa era la orientación universitaria que quería seguir, porque soñaba con dedicar mi vida a ayudar a los animales desde que me hice vegetariano a los 10 años. Nunca antes había escuchado hablar de los ECA y no tenía dónde más encontrar esa orientación. Esas asignaturas legitimaron una comprensión sobre otras subjetividades animales y su valor intrínseco, algo que yo pensaba desde hacía años, pero que no solía estar validado por quienes me rodeaban. Mi trayecto hacia el veganismo y el activismo por la justicia social surgieron de una combinación de oportunidades, tanto curriculares como extracurriculares, que tuve en Brock. Y aún continúo nutriéndome de ese conocimiento y esa experiencia en mi activismo por la justicia social, en mis relaciones y en mi investigación. Siendo un joven de 18 años con acceso a la riqueza académica y científica de Brock y a un conocimiento de activismo grassroots, que significa activismo de base, tenía mucho para aprender. Tenía la esperanza de que la universidad llevara mi compromiso con los derechos de los animales más allá del simple vegetarianismo. En las clases de ECA de Loren, extendí mi base ética tras aprender conceptos como liberación, interseccionalidad y etología cognitiva, es decir, el estudio de la mente y el comportamiento de los animales. Esto mejoró mi militancia por los derechos de los animales y empoderó mi lucha por la liberación de los animales. Comencé a ponerme en contacto con los grupos de defensa de los derechos de los animales, de justicia social y de proteccionismo medioambiental. Unirme a comunidades de personas que compartían mis mismas pasiones me empujó hacia el activismo. Bien, ahora sigue Javiera, por favor. Okay. Bien. Para cuando tomé... ¿Se escucha bien? Okay. Para cuando tomé mi primera asignatura de ECA en segundo año, ya hacía un año que trabajaba como voluntario y organizador junto a otros activistas por los derechos de los animales en la comunidad. Asistía a protestas y repartía panfletos en stand. Sin embargo, durante ese primer año me adhería a las opiniones de mis amigos cuando me encontraba frente a una pregunta difícil por parte de otros. Con el paso del tiempo, me di cuenta de mis objetivos académicos y de activismo se complementaban fuertemente, lo que me permitió tener más confianza a la hora de alzar mi voz frente a una injusticia desde una perspectiva arraigada en el rigor académico y en mi experiencia personal. También tuve la suerte de unirme al equipo de Animal Voices en 2011. Eso me dio la oportunidad para seguir leyendo sobre liberación animal y sus desafíos, lo que contribuyó a la discusión a través de entrevistas a activistas y académicos. Mi fuente de inspiración eran las diferentes tácticas y estrategias de los movimientos de liberación animal de todo el mundo. Antes de estar expuesto a estos temas a través de los ECA y Animal Voices, no me daba cuenta de lo mucho que la explotación animal está interconectada con el resto de la sociedad, como en las condiciones laborales de los mataderos, el lobby corporativo que refuerza la explotación animal o la existencia crónica de los desiertos alimentarios, es decir, las áreas geográficas que no tienen acceso a alimentos saludables y asequibles. Y esa cita de Food Empowerment Project, etc. En particular, entrar en contacto con Institute for Critical Animal Studies, Thinking About Animals, de 2011, de la Brock University, fue un momento crítico en mi recorrido académico. Asistí a una sesión que contaba con la presencia del académico Michael Loadenthal, quien presentaba su base de datos en la que compilaba todas las acciones identificadas por el ALF, Animal Liberation Front. En particular, su investigación revelaba que ningún animal humano ni animal no humano había sufrido daños físicos o había muerto producto de esas acciones. Loadenthal, 2011. Eso me llevó a pensar sobre la percepción que tiene el público sobre la liberación animal, lo que a su vez disparó mi curiosidad y me hizo plantearme por qué suelen etiquetar como terroristas
a las personas que entran por la fuerza a lugares para liberar animales del cautiverio, la tortura y la muerte. Después de aquella exposición quise aprender más, así que leía Green is the New Red, de 2011, y Terrorists of Freedom Fighters, Reflections on the Liberation of Animals, de 2004, junto con otros trabajos del Loewenthal disponible en línea. Si bien discutimos la respuesta del Estado frente a los liberacionistas animales en varias clases de ECA, ese tema seguía dando vueltas en mi cabeza y quería explorarlo en mayor profundidad. Durante mi último semestre en la universidad tomé una asignatura de estudios dirigidos con Loren sobre la represión legal de activistas, centrado principalmente en ALF y el ELF, Earth Liberation Front. Como por ese entonces yo conducía Animal Voices, pude entrevistar a varias figuras importantes que escriben sobre el tema, como Rachel Miropol, 2014, quien era la abogada principal en una apelación a la Corte sobre el Animal Enterprise Terrorism Act. Ese verano presenté mi proyecto final de la asignatura frente al People's Social Forum en Ottawa. Casi irónicamente, dado mi interés en la represión de activistas y la cultura de la vigilancia, ese mismo año me enteré de que Brock Security observaba cautelosamente al grupo de estudiantes defensores de los animales que yo organizaba y que había estado compartiendo información con la policía de Niágara. Así que mientras leía sobre las penas de prisión extendidas al grupo SHAC7, Stop Hunting Dog Animal Cruelty, debido a su ideología sobre la infiltración de miembros de la policía en grupos que luchan por los derechos de los animales y sobre la violencia extrema de los activistas, que los activistas sufren en manos de la policía, comencé a preocuparme sobre lo que podía ocurrirme a mí. Fue duro darme cuenta de las potenciales consecuencias que podía sufrir al intentar hacer que el mundo sea un lugar mejor y menos violento. Estaba sufriendo una ansiedad intensa, lo que me hacía sentir paranoico y mantenerme distante de mi entorno. Temía por la seguridad de mis amigos activistas y comencé a confiar menos en la gente que me rodeaba. Me sentía con menos capacidad para sumarme a las acciones que apoyaba, debido a la potencial respuesta desproporcionada de la policía. Me enteraba sobre la represión a activistas y sobre la laxitud del derecho a la libertad de expresión y de reunión, a la vez que sentía los efectos de todo eso en mi propia vida. Sin embargo, por mucho que me asustaba esa experiencia, también me sirvió como recordatorio para alzar mi voz frente a las injusticias. Actualmente, en la mayoría de los casos, se considera un delito mayor interferir por la crueldad animal que cometer dicha crueldad, Cohen 2014. Pero la extensión de las prácticas represivas contra tantos activistas por la justicia social significa que es crucial que las personas defiendan sus causas. Se requiere de mucho coraje para mantenerse firme en el activismo, ya sea participando en una protesta, violando leyes injustas o incluso teniendo una conversación complicada. Es esperanzador saber que en momentos en los que me sentí incapaz de contribuir, había gente que seguía luchando contra la opresión sin importar cuán difícil fuera la batalla. Después de graduarme, Loren continuó con el desarrollo docente, creando un curso sobre represión de activistas y justicia social. Si bien no podía asistir, tenía una amiga que sí participaba en la clase y me contaba lo que iban aprendiendo. Es increíblemente alentador saber que un tema que a uno le parece fascinante e importante haya ayudado a crear una asignatura que a su vez llegó a un grupo mayor de estudiantes. Lauren Corman dice: fue un sueño cumplido ser contratada por la Brock University en 2009. Había estado estudiando la relación entre las problemáticas animales y laborales en los mataderos desde 2001 y tenía pocas esperanzas de que surgiera un puesto académico en mi área, la de una estudiante y activista por los derechos de los animales,
que básicamente se dedicaba a la investigación de los mataderos con un enfoque feminista y quien estaba ampliamente interesada en incluir a los animales no humanos en la teoría interseccional. El Departamento de Sociología publicó específicamente un puesto en estudios críticos animales en 2008, 2 años después de que yo dictara mi primera asignatura de estudios críticos animales, llamada Relaciones entre animales humanos y no humanos. Desarrollé la asignatura como parte de mi examen integrador para mi doctorado. En aquel entonces estaba haciendo un doctorado en ciencias medioambientales en la Universidad de York, a la vez que producía y conducía el programa de radio y podcast Animal Voices en Toronto. Después de lograr mi licenciatura en 1999, decidí abandonar los estudios de la mujer, un área que amaba con devoción, debido al antropocentrismo generalizado del área. Luego de años de profundizar en la teoría interseccional de varios académicos inspiradores, sentí desilusión, ya que su compromiso con las políticas antiopresivas y la justicia social solo se extendían a los humanos marginados, un reflejo del panorama feminista de la época. Este vacío en sus teorías se sentía como una imitación de las tendencias opresivas y otros fracasos del feminismo blanco de Occidente. Fracasos que yo había criticado activamente junto a profesores y otros compañeros estudiantes. Afortunadamente, una beca ecofeminista me ayudó a plantear mis preocupaciones a mis mentores en los estudios de la mujer, quienes se mostraron en su mayoría abiertos, aunque un poco escépticos ante mi argumento de que los animales no humanos debían ser reconocidos dentro del feminismo y que el especismo es una forma de opresión. Más allá del apoyo, no había demasiado espacio para que explorara esos temas de forma más profunda o sostenida en el tiempo. En estudios medioambientales me encontré con profesores y compañeros que incluían a las vidas no humanas dentro de sus intervenciones éticas y teóricas. Bien, sigue Ángela, por favor. Gracias. Listo. Entonces dice, antes de comenzar, debo mencionar que solo puedo hablar de mi experiencia enseñando ECA y desarrollando esa área de estudio en Brock University. Existe una amplia literatura sobre pedagogía de los ECA, algo que no existía cuando yo empecé a enseñar. Por lo tanto, en gran medida, mi pedagogía surge al margen de esas percepciones. De alguna forma me inspiraban las experiencias previas de mis estudios, entre ellos estudios de la mujer, ahora llamado estudios de la mujer y de género o simplemente estudios de género, en la Universidad de Manitoba y de estudios medioambientales en la Universidad de York. El diseño de un plan de estudios de 12 semanas con una mirada interseccional de la justicia social vinculada a los animales era básicamente territorio desconocido. Parte de lo que hace único a los ECA, según mi punto de vista, es que los estudiantes suelen entrar al aula creyendo que durante la asignatura no se discutirán temas relacionados a raza, género, etnicidad, capacidad legal, clase social, etc. Debido a que mi enseñanza está inscrita dentro del Departamento de Sociología, parte de lo que busco es motivar al alumnado a extender su imaginación sociológica para que incluya críticas a las relaciones existentes entre humanos y animales y así demostrar la conexión que las problemáticas animales tienen con las otras materias que ya están estudiando. Gracias al plan de estudios de sociología crítica de Brock, los estudiantes suelen estar, por lo menos, familiarizados con la interseccionalidad y ciertas críticas al capitalismo. Soy afortunada, ya que normalmente no tengo que dar argumentos para probar que la opresión humana existe. Desde esta base puedo conectar a los animales no humanos a la comprensión existente de la justicia social. Un desafío clave: el uso de material gráfico. Mirar representaciones gráficas del abuso animal es una tarea dura y de gran carga emocional. Sabía que vería este tipo de material en ECA, pero de todas formas nunca dejó de ser algo impactante y repugnante de ver. Sin embargo, considero que el malestar temporal que siento al ser testigo de las industrias de explotación animal no tiene comparación alguna con vivir y morir dentro de esa industria.
De todas formas, el contenido que vi me afectó profundamente. Cambié producto de lo que vi y escuché en esas clases, y si bien quiero que otros tengan momentos de epifanía e inspiración similares a los míos, entiendo que el contenido puede resultar traumático. En algún punto, algunas imágenes comienzan a disiparse en mi mente, pero otras continúan estando muy presentes. Gallinas a las que les quitan el pico, un ternero intentando apoyar el peso sobre una pierna casi rota, un perro en un compactador de basura. Incluso ahora, mientras escribo esto, recuerdo esas imágenes y me siento afligido, exasperado, enfurecido, culpable y molesto, pero también me siento motivado. Quiero hacer lo correcto y quiero hacer todo lo posible por ayudarlos, pero creo que nunca hago lo suficiente. Dudo que alguna vez lo logre. Conocer las prácticas y estar al tanto de su ubicuidad me llena de desesperación. No sé cómo estas imágenes afectan a otras personas, si las incentiva a hacer algo o las apaga por completo. De cualquier forma, creo que el problema yace no en las imágenes, sino en el hecho de que esas industrias existen. Por más difícil que sea lidiar con ellas por momentos, creo que, según la reacción de mis compañeros y mía, las imágenes más perturbadoras pueden llevar a un cambio mayor. La jaula en batería virtual Animal Visuals 2009, un sitio web que ofrece una experiencia de realidad virtual de 360 grados desde el punto de vista de una gallina, me afectó profundamente. Me llevó a tener en cuenta la perspectiva de la gallina de una forma mucho más profunda de la que tenía cuando solamente leía sobre las condiciones en las que estaba. Las gallinas viven en jaulas apiladas, mugrientas y claustrofóbicas, rodeadas de compañeras de celda muertas o moribundas. Imaginarme su miedo me motiva a militar en contra de esas condiciones. Interactuar con las jaulas en batería virtuales fue una de las muchas instancias en las que ver, escuchar y de alguna forma empatizar con la experiencia de los animales reforzó considerablemente mis motivos para estudiar ECA y para ser una activista por los derechos de los animales. Fue útil conocer la jaula virtual después de aprender sobre conciencia y etología cognitiva. Los materiales de estudio profundizaron mi entendimiento de las complejas vidas sociales y emocionales de las gallinas y me dieron una mayor capacidad para pensar en la perspectiva de estos animales. Me ayudó mucho tener a Lauren y al asistente de cátedra como guías a lo largo de esas experiencias. Sé que muchas de esas emociones y pensamientos complicados que estaba procesando eran similares a los de mis compañeros. Por ejemplo, recuerdo ver la película Earthlings en tercer año. Tuvimos una breve discusión en clase durante la cual muchos expresaron su desesperanza y desesperación por la liberación animal. Fue muy importante para mí que Lauren cambiara el rumbo de la conversación. En lugar de dejar que la clase se hundiera más en esos sentimientos negativos, ella nos habló sobre el valor de la perseverancia y que incluso cuando tenemos todas las estadísticas en contra para cambiar el status quo, al menos hay que intentarlo. Más tarde, esa misma semana, durante un seminario, en lugar de tener nuestra típica discusión analítica, la asistente de cátedra nos llevó afuera y nos preguntó cómo nos había hecho sentir la película. Fue muy útil analizar la película de esa forma y procesarla sin la presión de estar siendo evaluados, algo que al parecer ayudaba mucho a mis compañeros que recién empezaban en ECA a digerir el material, era tener un diálogo informal sobre la película y sobre cómo nos había hecho sentir en el seminario. En el cuarto año formé parte de una presentación grupal en la que también lidiamos con el dilema de si debíamos mostrar materiales gráficos y cuál era la forma más apropiada de hacerlo. Nuestro tema era el abuso sexual de otros animales. Toda la investigación nos pareció profundamente perturbadora. Fue difícil decir qué incluir en la presentación, pero nos pareció que frente a un tema de tal envergadura, lo mejor era ir con calma. Por ejemplo, en lugar de mostrar imágenes gráficas, mostramos una entrevista a un hombre que decía haber tenido sexo con un caballo, recurso que utilizamos para disparar una discusión sobre el consentimiento. Relacioné esos casos individuales de abuso sexual con la inseminación artificial sistemática de animales, como por ejemplo las vacas lecheras. Quería hacer hincapié en la inconsistencia
en la inconsistencia, en la indignación de la sociedad frente a hechos de crueldad individuales, pero la frecuente falta de similar indignación ante el abuso como práctica industrial habitual. En algunas ocasiones, como cuando trabajé en la presentación que menciono previamente, tenía que retraerme o anestesiarme para poder lidiar con lo que estaba aprendiendo, aunque nunca abandoné la lucha por la justicia. De manera significativa, podía lidiar mejor con el contenido gráfico en aquellos momentos en los que me mantenía activo en la comunidad, porque sentía que estaba haciendo algo más para contribuir. Por el contrario, había momentos en los que, a pesar de sentir que estaba haciendo todo lo físicamente posible, me parecía que mis contribuciones nunca eran suficientes. En esa misma época estaba lidiando con problemas de salud mental. Me diagnosticaron depresión, ansiedad y síndrome de estrés postraumático, producto de una combinación de factores personales. Participar del trabajo que me apasionaba se tornó cada vez más difícil. Eso llevó a una sensación de agotamiento que duró años, lo que me hacía sentir cada vez menos capaz de ser el activista y académico que quería ser. Por suerte, recibí mucha ayuda de parte de mis amigos y de la comunidad, quienes me comprendieron y me ayudaron cuando necesitaba dejar de ser parte de la organización. Sé que retomaré el activismo cuando esté listo y también sé que existen muchas formas distintas en las que puedo contribuir sin descuidar mi salud mental. Bien, sigue Ana María. LC, hojear imágenes gráficas y otros contenidos es sin duda una de mis tareas más difíciles en las clases de ECA. Como mencionó Daniel, existe una clara posibilidad de traumatizar a los estudiantes al exponerlos a imágenes violentas, y si bien he descubierto que existen algunas estrategias para mitigar el efecto, estar expuesto a estas imágenes se toma inevitablemente difícil. Asimismo, es cierto que es la misma naturaleza alarmante de las imágenes lo que las hace tan efectivas, como también profundamente inquietantes. Paso mucho tiempo preocupándome acerca de mostrar ese tipo de imágenes, aunque también reconozco que tienen un poder único a la hora de modificar la conciencia. Siento que tengo mucha responsabilidad, tanto para guiar a los estudiantes a través de sus experiencias como de testigos, como para no permitir que mi propia preocupación por la sensibilidad evite la inclusión de algunos contenidos gráficos en los cursos. En mis primeros años como profesora solía posponer la proyección de cualquier contenido gráfico en la clase, por miedo a la volatilidad y a la respuesta negativa de los estudiantes, y tal vez a las evaluaciones negativas consecuentes. Como no logré la titularidad hasta 2015, la preocupación por tener evaluaciones positivas era efectivamente real. Sin embargo, descubrí que en general es mucho menos efectivo esperar hasta bien entrado el ciclo lectivo. Sin algunas imágenes que ilustren los tipos de uso institucional e industrial de los animales, la teoría sobre el trato y el estado de los animales permanece severamente abstracta, más allá de cuán explícitos puedan ser los detalles de los textos. Por el contrario, mostrar imágenes gráficas al comienzo o a mitad del curso, como hago en Animals in Cross-Cultural Perspective, sienta las bases de la teoría y las conversaciones al respecto. Es imperativo plantear unas advertencias. Las películas e imágenes que muestro siempre se presentan en un contexto y un marco adicional. Y si se da una gran oportunidad para analizar y discutir los materiales. Tal vez parezca obvio, pero ha sido clave darles a los estudiantes un espacio para que reflexionen sobre los sentimientos y pensamientos dentro de un marco estructurado donde sepan que tendrán tiempo para hacer preguntas y críticas. En otras palabras, se les motiva a participar e involucrarse en la proyección, ya que planteen preguntas sobre el contenido. Se le brinda a los estudiantes esta opción en la clase y en el seminario, y tienen la posibilidad de repensar sus respuestas y reflexionar sobre ellas en clases futuras. También acostumbro pausar los largometrajes por la mitad, para ver cómo están los estudiantes. Un simple ¿cómo están todos? ¿Alguien tiene alguna pregunta? Suele alcanzar para abrir un espacio de análisis y transmitir a los estudiantes que la película está por terminar. Por ejemplo, después de la proyección de Erlings Monson 2005, una de las películas más gráficas sobre el uso comercial de animales, a los estudiantes se les pidió que se preguntaran: ¿qué prácticas se utilizan aquí?
¿Qué tipo de argumentación se usa en esta película? ¿Qué falta? Las voces de quienes faltan en la película. ¿Qué tipo de tomas? ¿Qué tipo de voces? Sí. ¿Qué tipos de tomas hay y por qué? ¿Qué no se muestra? ¿Qué papel tiene la economía en perpetuar este tipo de prácticas con los animales? Creo que cuando este material se presenta como parte de un diálogo entre ellas y con la película, los estudiantes se ven menos inclinados a entender la proyección como una especie de verdad, dentro de la que están forzados a adoptar la perspectiva del narrador. Todo puede y debería estar abierto a la crítica. Usar las películas como una puerta de entrada a la conversación sobre la cultura visual y el compromiso crítico con la representación es parte de la pedagogía. Las películas y las imágenes no son solo una realidad que debe absorber la audiencia de forma pasiva. Yo invito a los estudiantes a que reflexionen sobre la eficacia de mostrar este tipo de material. Me incluyo en la conversación al hablar abiertamente sobre mi propio conflicto con el material y la ética de mostrar este tipo de imágenes. Reflexiono sobre mi rol como profesora y comparto mi preocupación porque las personas se apaguen y se desmotiven. Les pregunto si sienten que las imágenes son propagandísticas o si les vale la pena, o si vale la pena verlas. ¿Creerán que esas imágenes son seleccionadas específicamente para mostrar lo peor de lo peor? ¿O será que hablan de un procedimiento estandarizado y generalizado, consecuencias de legados de cosificación y mercantilización? Puesto de otra forma, me ubico como un sujeto que también se ve profundamente afectado por el contenido y preocupado por la ética de la representación. Utilizo como eso una oportunidad para reflexionar junto a la clase sobre pedagogía y la utilidad de imágenes gráficas. Les hablo sobre la experiencia de los estudiantes anteriores y los tipos de opiniones que he recibido y que me llevan a mostrar este tipo de imágenes. Les invito a hablar entre ellas y conmigo sobre cómo transitar esto en el aula y evaluar la importancia que tiene ver lo que típica e intencionalmente se esconde a la vista. Casi unánimemente, los estudiantes dicen que agradecen la oportunidad de observar algunos de los contextos en cuales los animales sufren y mueren, ya que normalmente tienen una noción general de que las condiciones son bastante malas, pero hasta que no se ven las imágenes, la cruda realidad sigue siendo un concepto abstracto. El impacto emocional de las imágenes y las películas es indiscutible. Es difícil exagerar la utilidad de estas imágenes en la pedagogía de los ECA. En general, la ausencia de ese tipo de representaciones visuales en la concentración únicamente en el texto hace que los estudiantes no terminen de comprender la escala y la severidad en el uso y el tratamiento que se le da a los animales. El hecho de que, por ejemplo, algunas personas se ven obligadas a entrar a fuerza a un laboratorio para rescatar animales puede parecer algo irracional y sin sentido para quienes no han visto una imagen de una vida en una jaula o de la cara de un animal durante un experimento. Mostrar imágenes reales brinda al menos una perspectiva sobre las razones que los motivan a los activistas. Por lo tanto, más allá de las constantes turbaciones, sigo mostrando este tipo de imágenes en mis clases. Cuando no lo hago, o si espero demasiado tiempo para hacerlo, surge el retraso palpable en la comprensión que completa la conexión afectiva y empática con el material. Una conexión que resulta necesaria para moverse del desprecio a la defensa. De esta forma, la ausencia de imágenes gráficas puede de hecho afectar la capacidad para trascender un nivel básico de diálogo sobre la generalizada e intensa cosificación y maltrato de los animales. ¿Sigo o hay alguien más? Un poquitito más. Dale. Sin la representación gráfica de los animales sufriendo, se torna casi imposible generar argumentos convincentes sobre por qué se dan esas condiciones y qué se puede hacer al respecto. Eso puede llevar al estancamiento, en el que quedamos a la deriva en una especie de perpetuo problemas básicos respecto a los animales. Los estudiantes quedan trabados cuestionándose si de verdad existe un problema, típicamente satisfechos con el mito cultural dominante que dice que a los animales no se les trata del todo bien en algunas circunstancias, pero que tampoco debe ser tan mal, ya que existen leyes que los protegen y que tal vez les debamos un mejor trato.
pero su cosificación fundamental como recursos permanece indiscutida. Cuando se ven enfrentadas a la representación gráfica de las condiciones de les animales, en particular una representación que incluye una dimensión auditiva en la forma de un narrador humano y de voces animales, los estudiantes pueden comprender con mayor facilidad la seriedad y la urgencia de estas cuestiones. Esa comprensión sirve como un importante punto de referencia para el contenido circundante del curso que intenta esclarecer la situación de los animales e intervenir en su representación material y figurada. Bien, sigue Daniela Truche. Gracias. Ok. ¿Se me escucha bien? Sí, te oyes bien. Ya, gracias. Aunque solo suelo mostrar imágenes gráficas, esas imágenes son acompañadas por representaciones no gráficas de las vidas de los animales. Mientras que películas como Terrícolas, Monzón 2005, hacen hincapié en las imágenes violentas, en las que los animales en general están agonizando o sufriendo de un tremendo aburrimiento y otros tipos de estados mentales angustiantes. También incluyen algunas imágenes de animales experimentando placer y alegría. Esas imágenes pueden generar un rescate emocional y, a la vez, versiones más ricas de las subjetividades animales que ayudan a subrayar por qué el abuso animal es tan desgarrador. De hecho, películas como Dosis Máxima Tolerada del 2012 alternan entre tomas duras y tomas menos intensas. Estas últimas conforman solo una pequeña parte del contenido. En este caso, el director Karol Orzechowski, quien colaboró conmigo en el pasado en el programa de radio Animal Voices, buscó que las historias de animales, tanto dentro y fuera del abuso institucional, ayuden a hacer más fuertes los argumentos a favor de la liberación animal. Ser testigo de un potencial más completo de sus vidas, un potencial que es tan reducido y degradado por el uso industrial, y escuchar historias individuales ayuda a separar a los animales de las cifras desconcertantes y ampliamente anónimas. Agregar una narrativa a los animales, en un intento por contar historias sobre sus vidas, puede inspirar en gran medida una respuesta empática. Es aquí donde mi inclinación como académica en las ciencias sociales es más evidente, ya que la teoría en mis clases incluye narrativas sobre animales individuales a través de la etología cognitiva, pero aún no he hecho uso de ficción para inspirar empatía y profundizar nuestra comprensión. Películas como el pez, no sé inglés ya, pero voy a leer las siguientes que ya había traducido. El mundo emocional de los animales de granja, y libros como El cerdo que le cantaba a la luna y La vida emocional de los animales de Manson 2003, comparten anécdotas sobre animales basadas en hechos e individuos reales. El uso de la ficción en la enseñanza es algo que aún no he explorado. 3. ECA e interseccionalidad. La primera vez que escuché hablar sobre la interseccionalidad fue en las clases de ECA de Lore. Creo que es clave que los ECAs tengan un enfoque interseccional. Ello brinda una imagen más completa de la justicia social. En ECA tuve muchas oportunidades para reflexionar sobre cómo me beneficio injustamente de mis privilegios de hombre blanco, neurotípico y físicamente capaz, entre comillas. Al explorar los paralelos que existen entre algunas experiencias humanas e inhumanas a través de la opresión sistemática, me fue más fácil empatizar con las perspectivas marginalizadas y teorizar de forma más holística, algo que me ayudó a convertirme en mejor persona y activista. Un recurso útil que Lauren compartió al comienzo de sus clases fue el video de Jay Smoot del 2011, Cómo aprendí a dejar de preocuparme y amar a hablar sobre la raza. El video es un reflejo de las experiencias de Smoot educando sobre antirracismo. Muestra que el trabajo de señalar el racismo dentro de nosotros mismos y de otros es siempre necesariamente un proceso incompleto, siempre es un trabajo en elaboración. Eso tuvo un gran impacto en mí, porque participo de movimientos por la justicia social con las mejores intenciones.
Diezmut muestra cómo la tarea de mantener una perspectiva interseccional es algo que no acaba nunca. De todas formas, al igual que muchas otras personas, siempre estoy intentando ver cómo desaprender y desmantelar varias jerarquías con las que vivimos en la sociedad y en las que hemos sido adoctrinados. Sin embargo, como humano imperfecto, a veces es difícil saber qué hacer o decir en todas las situaciones, sobre todo cuando aprendo sobre luchas que me son ajenas. Incluso al escribir este capítulo, dudo sobre mis palabras, ya que no quiero dar una impresión errónea sobre mi persona o decir algo hiriente sin querer. De forma similar, en el contexto de una clase de ECA, el video de Jay Smoot ayudó a enseñar a los alumnos que está bien hacer preguntas o decir accidentalmente algo ignorante sobre la explotación animal, ya que ello es parte del proceso de aprendizaje. Como vegano, puedo llegar a sentirme ofendido por lo que otros digan sobre animales en estas clases, pero el video me ha ayudado a ser más paciente cuando surgen ese tipo de comentarios y a reconsiderar formas de confrontar argumentos defensivos, entre comillas, típico de omnívoros. Cuando cursé Animales y Sociedad Humana con Loren, la asignatura introductoria de ECA, una gran parte del curso estaba dedicado a explorar las intersecciones entre la opresión de animales no humanos y la opresión humana, es decir, en forma de sexismo, racismo, colonialismo y capitalismo. El primer tema que exploramos fue la teoría de Adams, 1996, sobre cosificación, fragmentación, consumo. Como por ese entonces yo era vegetariano, me fue fácil entender la cosificación, fragmentación y consumo de animales no humanos, ya que el proceso dispara memorias sobre el consumo gráfico que fueron mi primera influencia para ser vegetariano. Sin embargo, como joven universitario, nacido hombre y atraído sexualmente hacia las mujeres, nunca había pensado en cómo las mujeres son oprimidas también por el proceso de cosificación, fragmentación y consumo, ni cómo yo estaba perpetuando eso en mi propia vida. Aunque me identifico como feminista desde que conozco la palabra, aún estaba luchando con cómo poner en práctica mi conocimiento sobre feminismo en mis elecciones, acciones y comportamiento. Aprender sobre especismo dentro de un marco interseccional me ayudó a comprender mejor el sexismo. Sin embargo, creo que comencé a entender realmente la interseccionalidad la semana siguiente, cuando leímos un capítulo del libro Hermana Vegana, Mujeres Veganas Negras hablan sobre alimentación, identidad, salud y sociedad, 2010, de Amy Breeze. Aprendí sobre compañías que no explotan directamente a los animales por dinero, sino que están involucradas en violaciones de los derechos humanos, entre los que se incluyen la esclavitud o el asesinato de activistas, y que los afectados son en su mayoría personas de color. Me enfureció enterarme de estas injusticias y eso me hizo pensar en lo inconsistente que es para mí boicotear a McDonald's por asesinar vacas, pollos y peces, pero no a Coca-Cola por asesinar humanos. Creo que fue en ese momento que me di cuenta de lo que significaba ser un activista, entre comillas, de una sola causa, y que ese no era el tipo de activista que quería ser yo. Comencé a estudiar ECA en Brock University porque en ese entonces estaba enfocado en seguir mi pasión por los derechos y la liberación de los animales. Pero sí quería tener una ética consistente, debía pelear por los derechos y la libertad de los humanos, tanto como de los animales no humanos. Durante mi curso de cuarto año en Los Animales y la Ley, pasamos un tiempo en la clase de Loren, de estilo seminario, discutiendo un tema actual que había creado cierta tensión, ya que unos activistas por los derechos humanos se estaban manifestando en contra de la caza de unos ciervos por parte de una comunidad indígena local. En este momento, tuve que reflexionar sobre la complejidad de la situación en el contexto del colonialismo y, si bien la muerte de los ciervos me entristece, me pareció inaceptable apoyar a los activistas que intentaban imponer un poder colonialista y quitarles derechos de tratados a las comunidades iroquesas locales. Y aunque la presión de mis amigos me llevaba a ambas direcciones, era necesario analizarlo desde una perspectiva más amplia. Quiero ayudar a los animales, todo lo que sea posible, pero es imposible participar de todas las campañas.
Por lo tanto, es importante escoger conscientemente qué campañas apoyar y en cuáles participar. Por ejemplo, prefiero trabajar con los activistas de la Columbia Británica que trabajan junto a comunidades indígenas para proteger a los ojos pardos de los cazadores de trofeos que apoyar a los activistas que protestan contra una caza indígena tradicional. No quiero estar asociado a personas u organizaciones que utilizan divisiones raciales o imperialismo cultural en sus tácticas. Aprender sobre racismo y colonialismo como descendiente de colonos blancos requiere de humildad, de un compromiso con escuchar y mostrar apoyo y de una apertura para cambiar lo que sea necesario, como, por ejemplo, reconocer el privilegio masculino. Como resultado de estas situaciones y de la discusión en clase, me di cuenta de que necesitaba descubrir cómo solidarizarme y ser cómplice de los activistas por las naciones originarias de Canadá. Así que investigué un poco por mi cuenta y asistí a importantes charlas y paneles para aprender más sobre el tema. También fui a manifestaciones de No Más y Justicia para las Mujeres Desaparecidas y Asesinadas. Es un compromiso con la justicia para otros humanos que incluyo dentro de mi ética vegana. La interseccionalidad fue una parte clave en mi crecimiento personal. Como estudiante de sociología y especialmente en mis clases de ECA, estaba desarrollando mi perspectiva ética a la vez que aprendía sobre racismo, sexismo, especismo y una enorme variedad de otras formas de opresión sistemática e institucionalizada. Como una persona queer bisexual, viví la marginalización y la persecución a lo largo de mi vida, y no quiero que nadie más sufra de esa forma. Sin embargo, también estaba transitando el proceso de entender que una persona puede verse privilegiada en un aspecto y marginalizada en otro. Así que se tornó importante aprender la forma de evitar decir o hacer algo que pueda herir a otros. Mi privilegio sobre otros, tanto humanos como animales, me fue puesto en evidencia al estudiar la dominación humana de animales no humanos en las clases de Loren. La interseccionalidad ha estado en el centro de mi pedagogía, desde que empecé a dar clases a tiempo completo en 2009. También es el principio motivador de mi activismo y de mi vida como académica desde que comencé a enfocarme en cuestiones de animales no humanos. Por ende, mi objetivo principal ha sido generar un diálogo que vincule a las cuestiones animales con otras problemáticas de justicia social y reflexionar sobre cómo las cuestiones de opresión y dominación se intersectan y se refuerzan mutuamente. De hecho, eso había sido la misión del programa de radio Animal Voice, antes de que yo me uniera en 2001. La interseccionalidad tiene un gran peso en mi plan de estudios y se ajusta a la orientación general del Departamento de Sociología de Brock. En vistas de esta sinergia, puedo contribuir a conversaciones existentes entre los alumnos en cuanto a cuestiones sociales, incorporando teorías animales y antiespecistas. Habiendo dicho eso, a veces los alumnos les cuesta generar relaciones entre la opresión de animales humanos y no humanos. Si bien eso no es sorpresivo, dado el antropocentrismo y el especismo de la cultura dominante occidental y la dificultad general de enseñar este tipo de material, también se torna de alguna forma complicado por el hecho de que las cuestiones animales suelen quedar excluidas del plan de estudios en otras clases de sociología. Además, a veces se les enseña a los alumnos perspectivas explícitamente antropocentristas, como, por ejemplo, que los alumnos son los únicos animales culturales y que nuestra capacidad cultural nos separa y nos pone por encima de otros animales. Este es un punto de vista que resulta antiético según mis clases, particularmente relacionado a los contenidos de animales en perspectivas interculturales y los animales y la sociedad humana. Si bien tal vez no es extraño que exista cierta tensión entre cursos y profesores, esa dinámica se ve cuando los estudiantes toman clases de ECA y al mismo tiempo aprenden información contraria en otro lado. En general, los estudiantes parecen poder conciliar estas supuestas paradojas. Otras veces, la reinscripción y el refuerzo del antropocentrismo, cuando no del especismo, me puede resultar difícil como educadora, ya que las cuestiones animales, en ocasiones, son vistas como algo totalmente independiente de la sociología crítica
que aprenden los estudiantes en otras clases. Las cuestiones culturales también tienen un gran peso en otros aspectos de mi enseñanza, algo que Daniel señaló antes en torno a las relaciones entre indígenas y colonos. La inclusión de perspectivas postcoloniales y descoloniales es algo fundamental en mi forma de enseñar. Estas perspectivas crean dos importantes intervenciones. Primero, incluyó el pensamiento indígena anticolonial y descolonizado, para seguir con la construcción de los ECA como un campo completamente, entre comillas, de vanguardia, ya que los enfoques no jerárquicos sobre las relaciones entre humanos y animales no son exclusivos de quienes trabajan en esta área. Segundo, como bien argumenta Billy Ray Belcourt, 2015, la dedicación de los ECA exclusivamente a la interseccionalidad no ha logrado luchar adecuadamente contra el colonialismo. No se puede sencillamente agregar el colonialismo como una dinámica más dentro de un enfoque interseccional. El campo de estudio debe reconocer los contextos coloniales de mayor magnitud que conforman las prácticas industriales con animales y otras formas de opresión. Las problemáticas sobre las relaciones entre indígenas y colonos blancos en América del Norte y su choque con la, entre comillas, problemática animal, por ejemplo, no están globalmente incluidas en muchos de los enfoques que actualmente se presentan en los ECA. Muchas gracias Dani. Hasta ahí llegamos hoy en la lectura. Bueno, gracias a Ángela, Ana, Javiera, no me quiero olvidar de nadie, y Paula, que estuvieron leyendo hoy. Ahora tomemos agüita, respiremos un poquito, porque vieron que la atención, si bien vamos leyendo, hay que prestar atención. Es un ejercicio con varios sentidos. Vamos a hacer algunas breves intervenciones de por lo menos lo que leímos hoy, qué nos pareció, qué sentimos, si ya tuvimos una experiencia particular o no, o si fue la primera vez que leímos un material así. A mí me pareció interesante empezar por esta charla entre estas personas, entre una profesora y un estudiante. También me gustó que fue compartido, ¿no? Cada cual va leyendo y a veces cuando van leyendo yo voy prestando atención si saltan una palabra o se cambian una palabra o si fueron a buscar la palabra y tratan de pronunciarla como sea. Todo eso es parte también de nuestra forma de comprender e intentar de asimilar la información, que después eso va decantando, porque uno de los ejercicios es justamente eso, leer para poder después tener una idea o por lo menos encontrarme con otras voces que algunas veces vamos a poder compartir, tener de acuerdo, y otras veces no vamos a tener de acuerdo, y eso también está bien, es parte del círculo, es eso, generar el espíritu crítico, y si hay algo que no leímos, leerlo, estudiarlo y debatirlo. Así que hacemos una breve lista de los que quieran hablar ahora, no sé, 4 o 5 minutos, mientras el que quiera puede ir al baño, tomar un vasito de agua, lo que sea, y vamos, seguimos. Sí, comunicación. Te voy a decir así porque me sale así. Ay, perdón. Te iba a preguntar, Nahuel, ¿compartimos ahora o hacemos el listado que vos decís por chat? Sí, acá no sé, no estoy viendo si están escribiendo, si hay un par más, anótense, aprovechemos, anótense todas y todos, y ahí empezamos, así lo hacemos un poquito más ordenado. Se anotó Ángel en el segundo lugar, no sé si también Fernán. Me van diciendo ahí, yo no estoy viendo el chat. Si alguien quiere tomar nota de eso y viene bien. Comunicación es de Rebeca, ¿no? ¿O estoy confundido? Sí, exacto. Eso es lo que no encontré dónde cambiar el nombre. Después les pregunto bien. Creo que se hace en el mail. Bueno, si quieres coordinar eso, que vos podés ver el chat después quien sigue, buenísimo. Y comenzá nomás. Bueno, voy anotando acá.
Por ahora estaría Paula y después Ángela, puede ser, que levantaron la mano, no sé si alguien más. Colón. ¿Cómo es tu nombre? ¿Colón? Así anoto. Ana, dale. Bien, ya se van sumando. Tenemos hasta 9:30, tenemos media horita. Dale, Rebeca, cuando vos quieras. Bueno, compartimos, Nahuel, solamente para que me quede claro, compartimos lo que nos pareció como apreciación de la lectura, ¿no? Claro. Recuerden que esto, cuando terminemos de leer toda la lectura en el segundo encuentro, ahí podemos tener la devolución, lo pasamos a texto, todo, y ahí podemos tener la idea cerrada. Pero bueno, hoy ya podemos tener una aproximación que nos sirve porque es lo que está pasando ahora, ¿no? Claro, genial. Bueno, yo personalmente la verdad que estoy como sensibilizada, la verdad que fue una lectura que me sentí emocionalmente movilizada en algunas partes, sobre todo cuando eh, eh, este estudiante está contando sobre su vivencia personal, sobre cómo experimentó este primer encuentro, este momento de epifanía, sobre el entendimiento, sobre el sufrimiento animal, sobre la sintiencia. Me sentí muy identificada, de hecho sentí que en cualquier momento me largaba a llorar, lo único que pensaba era que espero que no me toque leer ahora porque me va a costar. Y la verdad que estoy muy sorprendida de que sea algo como un sentimiento compartido por ahí. Yo personalmente, en mi círculo actual, soy la única persona vegana que tengo en mi grupo de amigos y demás, por más de los grupos de activismo, y la verdad que me sentí como en un momento de comprensión mutua, ¿no? Como decir, wow, a mí me pasa lo mismo, siento lo mismo, y por ahí no es algo que generalmente me suele pasar en mis espacios. Así que realmente fue como muy movilizador. Así que bueno, gracias. Dale, buenísimo, Rebe, tomamos nota. ¿Quién estaba en la lista? Está también Paula, Ángela y Ana por ahora. Se sumó Gustavo también. ¿Seguiría Paula? Gracias. Bueno, me pasa lo mismo que a vos, porque pues yo iba leyendo y digamos que para mí leer es una forma de hablar con quienes escriben, ¿no? Y bueno, nada, les estaba leyendo a ellos y la verdad es que me sentí súper identificada, me sentí acompañada, y me daba también mucha emoción como saber que ya se acercaba la fecha de reunirme con ustedes y que no solamente eran estos dos autores, sino también ustedes con quien iba a poder compartir estas apreciaciones. Me encantó la forma en la que hablan como, por un lado, como los tecnicismos metodológicos de una clase, de investigación, de exposición, de análisis, pero además todo esto interpelado por la experiencia personal. Eso me pareció fantástico porque obviamente de una conectás con eso y es que yo creo que la lucha antiespecista, el veganismo tiene que ver con eso, con la intimidad de quien somos en el mundo, y cómo nos confrontamos a un montón de crueldades, pero también de hermosura, ¿no? Como el equilibrio constante de la vida, la muerte, la crueldad, la ternura. Entonces, eso me encantó y además, acotó ya para terminar, que en estos días en que tuvimos este pequeño debate, digamos, por la interseccionalidad, como que este texto para mí aterriza y recoge todo lo que se habló en el chat, y yo decía, bueno, ojalá que todas las personas estén leyendo el texto de esta manera, porque es como, sí, somos veganos, sí, somos antiespecistas, sí, tenemos un montón de claridades, comillas gigantes, pero después nos atraviesan, pues, esto, la interseccionalidad, las luchas de las otras personas que también apuestan por la liberación animal y que no siempre son compartidas. Que en muchos grupos activistas yo me encontré con estructuras muy rígidas de
patriarcado, de racismo, de clasismo. Yo decía, ay, ¿cuándo será que voy a encontrar un grupo o al menos una persona? Porque yo también estoy sola en mi entorno como vegana antiespecista y bueno, nada, como que este texto para mí recoge eso, como, bueno, como decía Daniel, yo no soy una persona de color, como lo decía él, o no, pero bueno, soy antirracista, no soy una persona trans, pero no sé, soy queer y soy bisexual y yo decía, claro, yo también, ¿no? Como que mis propias luchas como mujer migrante, bisexual, en fin, como que yo decía, bueno, ok, entonces podemos ir encontrándonos también tanto en las opresiones como en estos deseos enormes de liberación. Bueno, eso. Gracias. Bueno, creo que sigo yo. Pues nada, primero que todo quisiera agradecerles a las personas que estamos acá y pues agradecer también como por la recomendación del texto, porque a mí, digamos, particularmente me pasa parecido a lo que decía Paula, como que siento que me llena de tranquilidad en el sentido de que había tenido unas preocupaciones como previas y preguntas que pues de verdad como que me generaban inquietud en el sentido de que muchas veces lo que se alcanza a ver del veganismo, digamos, desde afuera, es simplemente, creo que la mayoría luchamos con esto, como el tema de la dieta, ¿no? Y eso tiene unas implicaciones para quienes también venimos o hemos participado como en otros escenarios de lucha política o sentimos que otros escenarios de lucha política nos convocan. Y bueno, no sé, creo que algunos y algunas tal vez vieron algo que pasó hace como 3 semanas con una chica que habla de estudios decoloniales, que ella decía que el veganismo era blanco, ¿no? Bueno, es una persona que nunca ha leído como cosas de veganismo ni de antiespecismo, pero ella decía como, no, pues el veganismo es blanco y es bueno, unas cosas como súper raras, y yo decía como, pucha, o sea, esto no es así, ¿no? Y yo lo decía, esta es mi primera vez como participando en un círculo de estudios de este tipo, pero yo estaba segura de que no era así porque he visto, porque a pesar de que es la primera vez que participo en un círculo de estudios así, pues sí me he tratado de implicarme mucho como en la movida activista antiespecista y vegana. Entonces yo decía, pucha, eso no es así, o sea, ella está hablando desde una posición como súper desinformada y me alegra auténticamente, y bueno, obviamente ella decía cosas que a mí me interpelaron, porque claro, yo también, digamos, yo entiendo cuáles son las implicaciones del colonialismo, del racismo, del capitalismo, bueno, de todos estos sistemas que están como tan tejidos el uno con el otro, y obviamente había cosas que ella decía, que yo decía, pues hay que mirarlo, o sea, de verdad hay que mirar si al interior del movimiento vegano y antiespecista no se mira con suficiente seriedad el tema del racismo, ¿no? O del patriarcado, como que me preocupaba un montón. Y pues ahora con este texto digo como, bueno, qué bueno que es una inquietud compartida. También me parece muy bello saber que pues aquí hay unos cuestionamientos muy radicales frente a muchos sistemas, ¿no? O sea, frente a los sistemas jerárquicos que ponen lo humano por encima de lo animal, pero que también se cuestiona todo el tema de la explotación, de la cosificación. O sea, creo que también eso me parece como que me alegra reafirmarlo, aunque creo que eso también hace las cosas un poco más complejas en términos del activismo, pero sí me alegra ver que al menos pues nos lo estamos pensando. Y también concuerdo mucho con lo que decía Paula en términos de lo emocional, ¿no? Y como de reivindicar mucho la experiencia personal, porque creo que también se trata de eso, ¿no? También se trata de cuestionar un poco las estructuras académicas que han tratado de sacar la experiencia personal, subjetiva y emocional pues del ejercicio del pensar y de construir conocimiento. Entonces me parece muy interesante que el texto lo incluya como tan centralmente. Perfecto. Según el listado, seguiría Ana.
Sí, pues en cuanto al texto, a mí me parece interesante lo que hablamos, capaz en otra de las charlas antes o el año pasado, sobre el uso gráfico de las imágenes y también cómo eso, además de desensibilizar, crea una normalización. Y pues también como que llevo muchos años como trabajando dentro del activismo y me he encontrado mucho con veganos, veganas, veganes que son supremamente cero empáticos. El hecho de ser vegano porque no quiere decir como, siento que también se ha tenido como esa universalidad de que la persona que deja de explotar animales básicamente en dieta, porque son muchos veganos que tienen esa perspectiva, ya es una persona buena. Entonces tocar estos temas de género, de la xenofobia, de la transfobia, es completamente irracional para ellas y se enojan. Yo sí creo que el veganismo es blanco, sí estoy totalmente de acuerdo con esa problemática, porque realmente el veganismo se planteó desde unas bases europeas y eso es lo que todo el mundo perpetúa, cuando hay otro tipo de veganismos que vienen más de las comunidades campesinas, indígenas, afro, pero estos no son tan visibles. Y siento que es ahí donde tenemos que reconocer como veganos, veganes, entre comillas, que el movimiento está mal. El movimiento está muy mal y que hay que transgredirlo por completo, aceptando las falencias que tiene este proceso legal. De todos los textos que anteriormente hemos leído, que son, a mí, en mi parecer, son como salvadores blancos. Y esa percepción de que entonces vamos a salvar a los animales, y no estamos salvando animales, estamos siendo personas consecuentes y responsables con la tierra. Y creo que desde esa perspectiva es como que a mí me hizo ruido un poco el texto cuando esta persona decía, yo no soy esto, yo no soy lo otro, pero voy a marchas. Y es como, pues eso también se puede tornar un poco salvador blanco, de quitarle el espacio a las personas y empezar a decir como, yo hago esto, entonces voy a cambiar. Y siento que también es el momento en que todos tengamos esa reflexión de, desde la individualidad, qué cosas perpetuamos y desde ahí generar acciones para el cambio y no en empezar a figurar en espacios y empezar a quitar también las voces de las otras personas o de las otras situaciones que estén sucediendo. Lo digo mucho porque me ha pasado en varios países en los que he trabajado, sobre todo la carga energética y psicológica que puede crear esas peleas tan, para mí me parecen súper ridículas, del hecho de que haya gente vegana, que no le gusta hablar de racismo, que no le gusta hablar de la transfobia, que no le gusta hablar del machismo, de la xenofobia, del capacitismo, y es como, entonces, ¿qué estás haciendo? O sea, realmente te crees más, y sí siento eso, que hay muchas personas que tomaron esa perspectiva que ni siquiera están pensando en los animales que están más allá del plato, sino también en los animales que se contaminan o están viviendo la contaminación del fast fashion, de un montón de otras decisiones que tomamos a diario y que podemos dejar de hacer, ¿no? La alimentación, el vestuario, no solo porque no tiene pieles de animales, sino también los tintes, la sobreproducción de cosas que contaminan el agua y donde viven los peces y los demás animales que toman o sea, como que hay un montón de cosas que el movimiento vegano también está olvidando por completo, y que es como los animales no solo están en las granjas, también están en la biodiversidad, también están en el aire, también están en un montón de espacios, nosotros también somos animales, y en qué momento esa ladinización ha hecho que nosotros tenemos como un espacio más arriba que los otros, y por eso nos olvidamos de los demás y nos damos una palmadita en la espalda. Entonces, pues a mí el texto me gustó mucho por la reflexión que se crea a partir de la sensibilidad en mostrar imágenes, pero yo también siento que es un poco perturbador porque ver y ver violencia no nos va a cambiar, solo la pone en un sentido de lo vamos a normalizar y ver si esto es peor, hay otra cosa peor, entonces siento que también dentro del activismo, de los activismos tenemos que buscar otro tipo de comunicación asertiva. Ese tipo de comunicaciones asertivas es basarnos en que todos tenemos alma, tenemos un espíritu, en el sentido de que tenemos una personalidad, de que somos unos individuos, y que eso es suficiente para ser sujetas de derecho. No el hecho de que ver el video horrendo de la explotación animal, sino el simple hecho de decir, este animal se merece lo que todos merecemos, ¿sabes? Entonces, hace poco también leí como unos textos que se han pasado por Instagram, y es como el veganismo no es ser algo, es dejar de hacer algo. Siento que todo el tiempo ha sido así como ese proceso de, es que yo soy vegano, no, es que yo estoy tomando una decisión responsable para dejar de explotar animales.
Entonces, por ese lado, pues el texto me gustó y me causó un poquito de ruido. Y lo otro, sí siempre tengo como esa discusión de la cantidad de imágenes súper violentas del holocausto o de la esclavización, que son completamente innecesarias, como también hacen una revictimización a otras personas que están viviendo o vivieron algún tipo de situación de salud mental por los genocidios que han pasado o que siguen pasando. Entonces a mí se me hace que el texto para mí es como esa alarma de, ok, ¿qué vas a hacer para buscar otras formas de acercarte a las personas o acercarte al mundo para dejar de explotar animales? Y no ser esa persona de Salvadora Blanca, o no ser esa persona que hiperexplota imágenes, porque también eso no ayuda, o sea, nos desensibiliza por completo. Y también me pongo a pensar como qué horrible Vamos ver cerrando la idea si siguen hablando las otras compis, por favor. ya. Gracias. También les quiero recordar que no está terminado el texto, hay un poco más. Gracias por la interpretación. Recuerden que es la primera impresión, no se dejen llevar tal por tal cosa, pero sí cumple esta función de que nos movilice, si se hace ruido, si estoy de acuerdo, está perfecto porque estamos leyendo conscientemente. No sé quién venía en la lista, hablen lo que quieran, pero tratemos de ser sintéticos y sintéticos, que viene bien. Dale, genial. Según la lista seguiría Gustavo. Sí, ¿qué tal? Mira, yo prefiero ceder, porque estuve escuchando y me quedé pensando y no puedo reelaborar un poco lo que tenía pensado en relación al, ¿cómo se llama? Al texto que habíamos escuchado. Prefiero guardar el comentario para la próxima, así que le cedo la palabra a otro compañero que quiere seguir hablando. No sé si estaba Flor o María. Sí, perdón, justo se me fue el micrófono. Seguiría Florencia Mune. Buenas, ¿qué tal? Hola a todos, gracias. Me sirvió bastante el texto. Podría comentar así algo sobre cada punto en puntual rápidamente. Sobre la cuestión de compartir las experiencias, la trayectoria, el recorrido de estos activistas con los desafíos, con los logros, con las comprensiones que han tenido. La verdad que da bastante fuerza en la lucha que UNE tiene contra el especismo que parece un monstruo de 1000 caras y tan grande. Así que muy valioso eso. Después también sobre el tema de compartir imágenes gráficas. Bueno, me sirvió muchísimo porque hace un tiempo, a partir de un curso que hicimos, bueno, acá hay un compañero presente, Fernando, que lo hizo conmigo, y estuvimos ahí en esas discusiones. Hicimos un curso en donde se cuestionó esta forma de hacer activismo, argumentando que, según lo que recuerdo, y de lo que me quedó de eso, es que se argumentaba en contra de esto porque es falto de ética y de respeto, sería falto de ética y de respeto hacia las víctimas, mostrarlas en situación de estar siendo abusadas. Entonces, bueno, como desde una ética consistente, como no estaba bueno hacer esto, y se hacía un paralelismo con respecto a víctimas de otro tipo de abuso, y que sería problemático compartir este tipo de escenas. Y bueno, eso me dejó pensando, me dejó con muchas dudas, me tocó en lo personal porque yo vengo llevando adelante un activismo que usa estas imágenes y bueno, la verdad que la perspectiva así de estas personas con tanta experiencia en donde les resulta valioso y diciendo por qué sería importante hacerlo, me sirve bastante como para ir aclarando un poco más esa duda que tengo ahí presente de aquel entonces, dándome vueltas. Que bueno, igual es muy complejo, como que con estos temas no hay como una respuesta
por ahí definitiva en la cual uno se puede quedar tranquilo, pero bueno, eso, siempre intentamos hacerlo mejor y lo que sirva realmente para las víctimas y para lo que buscamos. Y después, por último, sobre el tema de la interseccionalidad, bueno, estoy convencida de que es fundamental y que bueno, que hay un tema ahí también entre que anda dando vueltas, que se plantea mucho dentro del activismo educacional, que es no mezclar la cuestión animal y el veganismo con algunas cuestiones, mezclarlo con algunos otros motivos. Me parece que hay que esclarecer esto porque una cosa sería mezclarlo, sí, argumentando en favor del veganismo a partir de que sería beneficioso para la salud o para el medio ambiente, cuestiones que en sí nos repercuten a un beneficio más personal y a una conveniencia personal para no seguir, esto se dice, para no hay que mezclar estos temas y solo hay que hablar en nombre de los demás animales, porque el veganismo es una causa por y para ellos, para no invisibilizar a las víctimas justamente, y que ya es obviamente motivo suficiente adoptar ese respeto por las víctimas y porque es lo que le debemos. Pero bueno, es muy distinto a nutrirse de perspectivas de otros colectivos oprimidos, de trazar ese paralelismo, digamos, porque nos estamos enfrentando a una opresión y a un modo, a un paradigma que oprime, que tiene muchas cuestiones en común y puede partir del mismo origen, y bueno, en nutrirnos también de esas trayectorias, y a su vez para, como mencionaba el texto y la experiencia del activista, de no incurrir en excesos que atropellen a colectivos que son oprimidos. Y bueno, para eso, justamente, tener una ética realmente consistente. Eso. Genial, bárbaro. Según el listado, seguía María Peixoto. Buenas noches. Bueno, yo envié un mensaje ayer yo soy brasileña, entonces mi español no es muy bueno. Estoy a comprender todo, pero no estoy muy acostumbrada a hablar en español, entonces perdón si no comprendes, pero voy a intentar hablar un poco. Primeramente me encantó el texto porque yo hago parte de un grupo de estudios en Brasil, aquí en la Universidad de São Paulo, que hablamos sobre derechos animales con estudiantes, y la perspectiva de la profesora y del alumno fue muy rica para mí porque yo estoy enfrentando algunos problemas para sensibilizar a los estudiantes acerca de los asuntos y estaba pensando en algunas estrategias de cómo puedo abordar los asuntos con ellos. Y la semana pasada yo estaba a conversar con mi pareja acerca de la posibilidad de pasar algunas imágenes y estábamos en conflicto porque no sabíamos cómo abordar algo así y si sería muy traumático o cómo podríamos desencadenar la discusión con los alumnos, y el texto fue muy importante. Yo leí antes de la reunión. Estaba a pensar que hay posibilidades de usar estas imágenes de una manera a abrir perspectivas. Me encantó las preguntas que la profesora hace a los alumnos en cuanto pasa la película, de las perspectivas, si hicieron algo unilateral, por qué no vemos estas imágenes. Entonces, me encantó la forma, la metodología que el texto presenta. Otras cosas que me gustaron fue la cuestión de la interseccionalidad también. Mi fala es un poco similar a la de Florencia en algunos sentidos, porque algunas veces veo en la internet algunas personas hablando sobre la importancia de no mezclarmos las discusiones humanas con las de los animales, para no tirarnos el protagonismo de los animales, porque el veganismo es una lucha para los animales, es sobre ellos. Entonces, tengo visto algunos activistas hablando contra la interseccionalidad y contra algunos argumentos que mezclan las luchas y diciendo que debemos enfocar en los animales.
En este texto, los alumnos y la profesora dijeron que fue muy efectiva la metodología de la interseccionalidad. Entonces, no sé qué es cierto, no tengo respuestas, pero es interesante ver las perspectivas, tanto de los usos de las imágenes de violencia, que es una cosa que no me siento ainda confortable a hacer con mis alumnos, porque es algo muy sensible, pero veo que es posible. Y también sobre interseccionalidad, que me parece interesante, a mí me interesa hacer este abordaje, pero quería oír de los demás o qué piensan sobre estas cosas y si estamos a tirar los protagonismos de los animales cuando hacemos algo así. Creo que son estas las reflexiones, no sé si me fui clara, pero yo intenté. Genial, María sí, Santana, perfecto. Y ahora seguiría Jennifer por último. ¿Escuchan? Ahora sí. Ah, está. Bueno, no, conciso nomás, porque quería como decir que está buenísimo el texto, ¿no? Pero para no repetir, pero sobre todo porque en mi caso venía leyendo como muchas cosas sí sobre veganismo y antiespecismo, pero yo soy profe y todavía no había leído algo que me ayudara como a pensar un poco, bueno, cómo llevo esta temática a adolescentes, por ejemplo, que es creo que uno de los temas que más nos interpela, ¿no? Por lo menos en algunos grupos sociales hay otras cuestiones que están como más arraigadas, quisiera creer, ¿no? Como la cuestión antirracial, ¿no? De esto de la intersección que venimos hablando, o cuestiones de género. Entonces, creo que hay como mucha más distancia y es un tema que interpela horrible y que, bueno, nadie se quiere sentir un ser desagradable, ¿no? Entonces genera como una disonancia cognitiva tremenda y cómo llegar y abordar estos temas es como re difícil. Entonces me gustó, creo que es una de las cosas que más se ha pensado esto de las imágenes, y sí, de poder pensar cuáles, cómo, de qué manera, porque tampoco está bueno caer en un sadismo, me parece, pero me quedó como muy grabada es una frase en un momento que dice, bueno, si toda esta teoría no la bajamos con imágenes es como una teoría abstracta, ¿no? Entonces, cómo buscar ahí un equilibrio que permita pensar en algo que el texto es muy cuidado y que tiene que ver con qué nos genera esto a nosotros y nosotras. Y en relación a esto quería agregar algo que nos salió mucho, que es la otra perspectiva que arrojan, que me pareció súper interesante, que es como, bueno, la industria cárnica, ¿no? De reduce a los animales a instrumentos, a objetos, a cuerpos, cómo también trabajar con historias de animales. Me pareció eso como súper interesante, ¿no? Los animales tienen una subjetividad, hacen cosas, tienen intereses, y esa también es como una buena manera de llegar a tener empatía, sobre todo, pero de despertar curiosidad, porque hemos aprendido toda la vida que los animales son cosas que están ahí, que no tienen intereses, que no tienen experiencias subjetivas, y bueno, la verdad es que sí, y es fascinante el mundo, ¿no? Cuando una empieza como a descubrir cosas de los demás animales, y algunos que nos resultan además mucho más abstractos, ¿no? O mucho más lejanos, ¿no? Estamos como muy acostumbradas a convivir con perros, gatos, pero... Y después, en relación a la interseccionalidad, rapidito nomás, porque en realidad venía pensando los distintos planteos que estaban muy buenos, pero en esto de la mezcla de luchas, yo, nada, solo decir que lo que pienso y lo que he como reflexionado hasta el momento es que el humano y lo animal son dos caras de la misma moneda y que la humanización de unos tiene que ver con la animalización de otros, que no solo son animales no humanos. Entonces me parece como primordial plantear no las luchas como en paralelo, sino hablar como esto de que, bueno, que hay como una misma raíz, ¿no? Y que las luchas se suman. Como que es una idea que, sobre todo leyendo a las hermanas Coe, que es veganismo negro, que me ayudó ahí como a destrabar algo de decir, bueno, hay ciertas formas sí que tiene que ver con el veganismo blanco, y que muchas veces tiene que ver con negar que en realidad hay una interseccionalidad y que en realidad todas las opresiones tienen como una misma estructura. Pero nada, bueno, gracias.
Genial, perfecto. Y por último, levantó la mano Fernando Curi. Buenísimo, les agradezco todo. Fernando, hace tu intervención. Te pido por favor si puedes hacerlo en 3 minutos y cerramos. Y eso, nada, perfecto todo. Tu micrófono está apagado. Fernando, ¿estás por ahí? No te escuchamos por las dudas. Ahí está, ya me di cuenta, gracias. Escuchando a Jennifer me vino algo a la cabeza, es cortito. Cuando hablamos de utilizar o no imágenes, aunque en el texto de la autora después parece que tiene un pequeño giro a partir del capítulo 5, cuando hablamos de utilizar o no imágenes de animales explotados y asesinados, está la frase en el libro La política sexual de la carne de Carol Adams, que ella habla del sujeto ausente, que nosotros conocemos muy bien. Entonces, como no podemos obviar al sujeto que está, al individuo que está detrás de los productos, yo pensaba que en el activismo con las imágenes explícitas haríamos lo mismo. Si nosotros hacemos activismo sin utilizar las imágenes, de alguna manera también estamos haciendo apología del sujeto ausente. Me vino como para hacer ese paralelismo en el activismo, que sí, habría que mostrar la imagen, si no el activismo queda como activismo muy abstracto, como bien dice el texto, y lo que condena a Carol Adams en esa contundente frase que es muy, muy gráfica, bueno, en el activismo también sería, claro, no quedarnos con la imagen, que todo no se vaya a la cuestión de bienestarismo, sino luego aplicar el activismo educacional. Pero ¿por qué ocultar la imagen si eso es lo que está ocurriendo? Si yo voy a hablar de algo, esa es la mejor carta que tengo de alguna manera. Gracias, muy interesante. Dale, buenísimo, buenísimo. Bueno, sí, es porque yo le di unos minutitos más al ¿cómo se diría? Al Meet porque sabía que pasa esto, que se extienden, pero tratemos de hacer eso, ¿no? Intervenciones de 3, 4, 5 minutos como mucho. Sé que a veces es difícil si tienen mucho por decir. Por eso también vuelvo a esto, que esto va a estar escrito para que después lo podamos leer, hacer un balance. Imagínense todos los riesgos de todo lo que participaron, si queda solamente en esto y no lo podemos volver a leer, interpretar. Incluso les puede llegar a pasar que escriban algo y que no estén de acuerdo, o escriban algo y quieren escribir otra cosa. Bueno, para eso sirve este ejercicio, que es mega importante. El texto, sí les puedo adelantar que no quiere solamente tratar el tema de las imágenes, por eso cuando sigamos avanzando va a haber algo interesante. El año pasado tuvimos una lectura que se basaba en la crítica de esto de las imágenes, que eran imágenes impotentes, y algo más, no me recuerdo todo el título, que fue mega interesante esa charla. Por acá creo que está Sofía, que es fotógrafa y también nos contó algo también, ¿no? Etcétera. Eso también, anotemos todas estas charlas y conceptos que se nos vienen. Esto estaría bueno juntarnos otro día, discutirlo, charlarlo, porque hay un montón. También en ECA hay otros teóricos y otras teóricas que, por ejemplo, sostienen que hay agrupaciones que crearon toda su escuela a base del sufrimiento, entonces cayeron en lo que se llama el fetiche de la crueldad. Entonces, a partir de ese fetichismo de la crueldad se quiere llegar a movilizar y generar empatía. Y hay otros pensadores que dicen, che, no, la gente ya está súper estimulada, ve imágenes por todos lados. ¿Qué queremos? ¿Que la gente reaccione o que la gente piense? Entonces, es un debate abierto, con diferentes marcos, con diferentes lugares y con diferentes procesos históricos, que es lo que trata también ECA. ECA no es algo fijo, sino es algo muy dinámico, por eso les invito a que cuando nos vamos a encontrar, nos vamos a encontrar con un par de cosas adentro de la crítica de este texto. ¿Se entiende? Entonces, todo lo que decidimos hoy está perfecto porque es parte del debate. Sin antes de irnos, me gustaría leer las preguntas que generé. Igual está el PDF, lo volvemos a pasar, queda en el Drive. Esto se termina de cerrar el próximo martes y que sirven como guía. Y si a alguien igual se le ocurre alguna pregunta que parece importante, se podría llegar a sumar. Recuerden que esto después va a estar en la devolución. En la guía de preguntas, en la número 1, ¿cuál es el enfoque de ECA y cuál fue la importancia de la formación universitaria de Daniel Angrigon? En la 2, si tuvieras que explicar con tus palabras qué es ECA, Estudios Críticos Animales, ¿qué definiciones resaltarías? En la 3, a la atención de exponer material sensible en el aula, ¿cuál fue la reflexión? ¿Estás de acuerdo en evaluar qué material puede ser más o menos resolutivo para generar conciencia?
Una cuarta pregunta, a la atención a interactuar con otras causas sociales, ¿cómo crees que es posible un vuelco hacia el giro animal y que otras corrientes políticas abracen el veganismo? Y una quinta pregunta, según la experiencia de Lauren Corman, enseñando pedagogías que vinculan cuestiones animales con otras problemáticas de justicia social y que buscan reflexionar sobre cómo las cuestiones de opresión, ¿cuál fue el principal problema en los estudiantes en poder vincular estas relaciones de opresión? Así que les dejo este material, nos seguimos leyendo, recuerden que está el grupo de WhatsApp para proponer, charlar, debatir, siempre con respeto, siempre en esta misma línea, y sepan lo que es parte del debate. Que alguien le haga ruido, que en otro le haga ruido, que alguien le haga caer una ficha y generar más preguntas, pero con el sentido crítico que para eso es el Círculo de Estudios Antiespecistas, para que podamos abrazar eso y profundizar. Así que no sé si alguien más quiere decir algo muy breve, si no cerramos por hoy, esto queda grabado. Gracias, Del, que Yo quiero. Rápido. Rápido, lo escribí. Tocan dos temas este texto que polarizan al movimiento, las imágenes y la interseccionalidad, porque si hablas de interseccionalidad ya te funaron, no, ¿cómo? Tienes que hablar solo de veganismo, pero no más de veganismo porque no existe el veganismo blanco, no existe el veganismo prieto, no existe nada, ¿no? Y lo de las imágenes, que bueno, ya lo habíamos platicado, como tú dices, Nahuel, este material fotográfico que yo he intentado en mi proyecto, ¿no? Que a los individuos se les retrate como individuos, no como víctimas, porque toda la vida estamos hablando de víctimas y de que sufren y de que todo, pero lo que tenemos que mostrar en estas imágenes es la identidad. Y qué bueno que me diste chance, porque me iba a ir y yo quería comentarles esto, ¿eh? Y bueno, pues nada más eso. Y lo último, que cuando vemos la identidad de los demás animales, pues obviamente necesitamos este discurso que no los victimice, que no los revictimice. Entonces hay que darle una vuelta a toda esta necesidad de imágenes. Gracias. Y yo tengo una pregunta rápida respecto a la fecha. ¿Cuándo se publicó? Me quedó como que esa duda de cuándo es. Estos libros son 3 librazos que traen de todo, muchos dossier, artículos, entre el 2017 y el 2019, tengo entendido. Están en el Drive los libros completos, también si quieren. Si no lo encuentran, me lo dicen y los van a encontrar ahí. Vale, gracias. Buenos compis, amigues, esto es todo por hoy. Nos vemos el próximo martes. Cualquier cosa vayan escribiendo, preguntando. Descansen y nos estamos viendo. Chau. Gracias.